Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4, dice lo siguiente. Hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora en estos últimos días nos ha hablado por medio de su Hijo. Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor, a la derecha del majestuoso Dios en el cielo. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Es una retórica. Jesucristo es mayor, entonces cuidado. Jesucristo es mayor, confía en Él, pero cuidado. Y eso es lo que vimos ayer, ¿no? Jesucristo es mayor, pero cuidado. Cuidado cómo anda. 6 advertencias de la incredulidad y del peligro en el cual podemos caer cuando no tomamos en serio quién es Jesucristo. Y lo tomamos en serio como suficiente para nuestras vidas. Entonces, vamos a ir viendo esta palabra. Y yo quiero contarles esta pequeña historia. Está en un comentario que leí que me pareció increíble. Imagínese esto, es un poco larga, así que ponga atención. Yo sé que a uno le lean no es tan chévere y que a veces uno se dispersa, pero vamos a tratar de poner atención. Dice lo siguiente: Antonius se sentó en el desvencijado apartamento del segundo piso de un edificio ubicado en un tugurio que se extendía por la ladera del monte Esquilene de Roma. La lluvia golpeaba con fuerza las desgastadas paredes exteriores. Un plato con pan y verduras y un vaso de vino agrio descansaban sobre una improvisada mesa. La habitación se había oscurecido con la tormenta y Antonius encendió una lámpara de aceite. Con la luz aparecieron súbitamente hambrientas cucarachas que corrieron enseguida a refugiarse a la oscura seguridad de las grietas en la pared. En el apartamento de al lado un bebé lloraba mientras su padre le gritaba obscenidades a la madre. El murmullo de una apresurada conversación aumentó primero en volumen y luego se desvaneció a medida que 2 comerciantes descendían por las escaleras y salían por la calle. En algún lugar de la vía, enlodada por la lluvia, una unidad de soldados romanos marcaban el paso con aire marcial. Fustigados por las perentorias órdenes de su comandante, Antonius se sentó y solo y pensativo. Aquella mañana, Brutus, su patrón, un tipo áspero y fornido, dejó de nuevo lo que estaba haciendo para ridiculizarlo por ser cristiano. Sus sarcasmos habían sido molestos y agresivos, como un enjambre de mosquitos acosándolo por todas partes. Brutus era corpulento, detestable y cruel, dolido y ultrajado. Antonius se había encogido ante las pullas de aquel hombre, deseando poder decirle 4 verdades. Cada vez que volvía la otra mejilla, recibía otra bofetada. No obstante, se mordió la lengua, se tragó su orgullo herido y una vez más le pidió perdón al Señor por sus pensamientos. La persecución de los cristianos en Roma todavía había llegado al punto de los martirios. Todavía no había llegado al punto de los martirios, pero desde la expulsión de los judíos, bajo el mandato de Claudio, los cristianos habían seguido sufriendo el acoso de judíos y paganos por igual. Tras la expulsión de algunos de ellos, habían padecido en cárceles, flagelaciones y la confiscación de sus propiedades. Hacía 15 años que esto había sucedido. En aquel tiempo Antonius no formaba parte de la iglesia, pero había oído hablar de lo sucedido. De hecho, su abuelo, dirigente de la sinagoga de los agustenses, había sido uno de los más vehementes opositores a los cristianos. Cuando a los 17 años Antonius se había convertido al cristianismo, el anciano había tenido un amargo disgusto que casi le costó la vida. Encendido por la ira, le había gritado a Antonius que para él había muerto. El abuelo había acabado llorando y su relación se había roto. En los últimos meses, los abusos contra la iglesia se habían agravado con la divertida aprobación del propio emperador y ahora el cansancio emocional estaba pasando factura. Cosas completamente normales como oír pasos en el vestíbulo o el grito de la noche
hacían que el corazón de Antonio se disparara. Se le había hablado del coste de seguir al Mesías, sin embargo, su experiencia era de algún modo distinta de lo que había esperado. Al principio pensaba que su alegría nunca desaparecería, que siempre sentiría la presencia de Dios con él. Se le había enseñado que el Señor, juez justo, vindicaría a su pueblo en el nuevo pacto. ¿Acaso las Escrituras, hablando del Mesías, no decían que Dios había puesto todas las cosas bajo sus pies? Pero últimamente la iglesia había sido golpeada con contundencia y los miembros de varias congregaciones domésticas se habían descorazonado y estaban cuestionando si Cristo tenía realmente el control de la situación. En sus corazones se preguntaban si Dios no habría cerrado su oído a su clamor pidiendo alivio. Desilusionados, algunos habían sido presa de las dudas y habían abandonado la iglesia. Antonius recordaba las tradiciones de la sinagoga y el apoyo de la comunidad judía, la alegría de las festividades y las solemnes celebraciones del calendario judío. Apreciaba la comunión de la comunidad de Cristo, pero sinceramente echaba de menos las tradiciones de sus antepasados y de manera especial a los miembros de su familia. Los veía a distancia cuando iban juntos al mercado junto al Tíber. Algunos de ellos seguían sin hablarle y pasaban por su lado sin mirarlo, como si fuera un gentil. Todo esto era muy duro y hoy su soledad le caía encima como un tenebroso manto. Y por si esto fuera poco, era uno de los miembros más pobres de la iglesia. Cuando Antonio se había hecho cristiano, había perdido su trabajo como aprendiz de sastre en el barrio judío. Ahora se pasaba el día retirando fruta y verdura podridas, barriendo suelos, matando moscas y preparando pedidos para desagradables esclavos romanos que compraban para sus ricas propiedades. Había caído tan bajo que a veces se llevaba a casa piezas de fruta en mal estado para matar el hambre que no conseguía saciar. Aún los esclavos les iba mejor. Día tras día, Gallo, un esclavo que trabajaba en la cocina de un criador de caballos, le daba un puñado de higos maduros, diciéndole: toma, cristiano, deja la carne humana y come un poco de buena fruta. Sus estentores carcajadas habían resonado un buen rato. Ser pobre y cristiano invitaba doblemente a la burla. Las últimas 2 semanas Antonio no había asistido al ágape y al encuentro semanal de adoración. Y su corazón se había enfriado un poco hacia los miembros de aquella comunidad doméstica. Sentía una inquietud espiritual en su interior que le advertía amonestándolo por su pérdida de perspectiva. No obstante, últimamente había amenazado a desterrar estos pensamientos tan pronto como le llegaban a la mente. La amargura de Antonius por su situación iba en aumento y oscureciendo lentamente la verdad. Aquella noche los creyentes tenían que reunirse para adorar juntos y animarse mutuamente. Se rumoreaba que los dirigentes habían recibido un documento procedente de algún lugar de Oriente. Aunque descorazonado y tentado a no ir tampoco a esta reunión, Antonius había comenzado a sentir curiosidad y decidió acercarse hasta la casa donde iban a congregarse. Entró a la habitación donde se había reunido el grupo y saludó a sus varios amigos que también parecían cansados de la dura jornada. Con cordialidad y buen humor, la anfitriona les recibió. Les ofreció una bebida, pero el abatimiento pesaba como una losa en la atmósfera. Después de la comida llegó por fin el dirigente del grupo, un hombre bueno y piadoso de casi 70 años. José había atravesado media ciudad procedente de una reunión con otros dirigentes y jadeaba un poco. Visiblemente emocionado y sonriente, se puso frente al grupo de unas 20 personas, las manos un poco temblorosas por lo avanzado de su edad. Tras unas palabras de introducción, respiró profundo y les explicó que se les había pedido a otros dirigentes que permitieran que su grupo fuera el primero en leer un rollo. Con los ojos brillantes, el anciano dijo: creo que les gustará oír estas palabras. Desenrolló la primera parte del pergamino y comenzó a leer con vigor: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los padres, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Este es el contexto de esta carta. Hombres como Antonius,
fueron rechazados por sus familias, perdieron propiedades, perdieron sus trabajos. Estaba finalmente el circo romano como una opción donde podían morir. Y día tras día su fe podía ser apagada, porque no veían las promesas de Dios, porque veía que no se cumplía, porque al parecer Dios falló, Dios se equivocó. Y el autor de Hebreos va a hablarle a este público. Y el autor de Hebreos nos habla hoy, porque el Hijo sigue hablando hoy. Y es el mismo Hijo, es el mismo Jesús, y es la misma esperanza que hoy tenemos. Entonces, después de esta introducción, quiero entrar al texto y decir qué es lo que el Señor dice acá. Dice que en otros tiempos Dios habló de muchas maneras. Polímetros, para los que les gusta el griego, polítopos, maneras, ocasiones. Dicen que el autor de Hebreos era alguien muy sagaz, muy, digamos, versado, y además estudió retórica, porque Hebreos es una carta muy bien hecha. Para los que digan que la Biblia es un libro que no es hecho por incrédulos, indoctos, que no tienen ninguna educación, con todo el respeto, no saben nada, porque la Biblia fue escrita por gente que se capacitó para escribirla, por gente que la estudió por años y eran expertos en esto. Y dice que muchas veces Dios habló hace mucho tiempo por los padres, a nuestros padres por los profetas, pero hoy nos ha hablado por medio de su Hijo. Yo quiero que vayamos a la palabra de Dios, porque vamos a ver en Hebreos cómo el autor, no me va a centrar en todo, es muy largo, es muy extenso, pero voy a tratar de sentarme en el capítulo 8, pero vamos a ver qué es lo que dice del Hijo en cada capítulo. Antes de dar una advertencia, habla del Hijo. Hebreos 1, Hebreos 2, Jesús es mayor que los ángeles, y ese mayor que los ángeles se hizo menor que ellos. Ese es el argumento del capítulo 2. Y ese que se hizo menor que ellos ahora tiene un nombre sobre todo nombre. Ustedes ven Hebreos 2 y lo comparas con Filipenses 2 y es casi es lo mismo. Dios se hizo menor para hacerse mayor al venir y morir por nosotros. Hebreos 3 habla de Jesús es mejor que Moisés. Recuerde que este hombre está pensando en volverse a sus tradiciones. Extraña lo antiguo, extraña a su familia, extraña la sinagoga, extraña los sacrificios, extraña las festividades. Piense, es su vida, no solo era su parte religiosa, era su vida entera. Y él extraña esto, y el autor de Hebreos le dice, pero es que ni siquiera Moisés no es superior que Jesús, Jesús es superior, es mejor líder que Moisés. Y después nos dice, Jesús es el mejor sacerdote que lo que fue Aarón y toda su descendencia. Y viene y habla del orden de Melquisedec, y que Jesús es según el orden de Melquisedec. Pero después de esto, después de hablar de los ángeles, de Moisés, del sacerdocio, pasa al capítulo 8 y de dar serias advertencias, como lo hemos visto, de por qué este judío no debía apartarse y cómo nosotros no debemos apartarnos del camino, y de los peligros de apartarnos, de los peligros de no creerle a Dios. El capítulo 8 de por sí empieza así. El punto principal es el siguiente. Cuando usted dice el punto principal, recuerde que es un sermón, ¿sí? Y dice, el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono de Dios, majestuoso en el cielo. ¿Y por qué el punto principal es este? Y quiero que entienda algo. ¿Cuál fue el logro más grande de Cristo? ¿Qué fue lo más grande que logró en la cruz por nosotros? ¿Por qué hombres como Antonius, por qué hombres como usted y yo hemos dejado la comodidad del mundo para seguir a un Jesús que no nos promete comodidades, pero que sí nos promete saciedad perfecta? Y el punto es este: ¿por qué? ¿Cuál fue el logro más grande de Cristo? ¿Por qué? ¿Cuál fue el logro supremo, si se puede decir? El logro sobre todo logro.
que nosotros hoy podemos disfrutar. Y el logro es el siguiente: todo lo que logró en la cruz fue quitar la culpa y remover la ira de Dios que estaba sobre ti y sobre mí. Quitar la culpa y remover la ira de Dios que está sobre ti y sobre mí. El logro más grande de Cristo no fue darte lo que tú querías, o ahora ponerle un poquito de sazón a tu vida, mientras tú sigues con tus proyectos. El logro más grande de Cristo fue quitar la culpa y remover la ira de Dios que estaba sobre ti. Y vamos a ver 6 maneras con las cuales el autor de Hebreos nos dice cómo es este logro. La primera manera, y las quiero leer antes de empezar: Cristo es el gran ausente del antiguo pacto. Y yo sé que algunos ya me van a mirar como herejía, no, espere. Cristo es el gran ausente del antiguo pacto. Ya vamos a ver cómo estaba ausente y presente a la vez. El segundo es el gran cumplidor de la redención eterna. El tercero, el gran ascenso que está entronado a la diestra de Dios. El cuarto, Cristo es la gran aplicación, santificando día tras día a su pueblo. Y el quinto, Cristo es el gran advenimiento que esperamos. Y el sexto, Cristo es nuestra herencia eterna. Si usted ve, todo se trata de Cristo. Y eso es lo que le voy a hablar hoy. ¿Quién es Cristo? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? ¿Y por qué Cristo es superior? Entonces vamos a ver, si usted lee los primeros versículos del capítulo 9. Estaba leyendo el 8 ahorita, perdón, el 9. Que tiene mucha relación, 8, 9 y 10, es una sola idea. Pero si usted lee los primeros versículos, después, ahorita no creo que tengamos tiempo, usted va a ver que no dice nada de Cristo. Nada. Vea lo que dice, lo voy a leer. En primer pacto entre Dios e Israel incluye ordenanzas para la oración, un lugar de culto aquí en la tierra. Si usted ve, todo está hablando es sombras, representaciones de lo que el Señor iba a hacer. El pueblo judío solo podía ver sombras de lo que algún día iba a pasar. Por más tremenda que fuera la adoración, los sacrificios, el tabernáculo, todo es sombra. Nada de eso podía salvar, como vamos a ver ahorita. Entonces vemos el sacerdocio, mobiliario, sacrificios. Todo esto significa, hay un gran ausente. Hace falta algo. En el antiguo pacto hacía falta algo. Y esta es una ilustración del tiempo presente. Dice el versículo 10, capítulo 10, versículo 1, dice: el sistema antiguo bajo la ley de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir. Vemos en el versículo 9, 23, vamos a estar entre el 9 y 10 todo el tiempo, no lo voy a hacer expositivo literal, sino vamos a estar viendo los versículos. Por esta razón el tabernáculo y todo lo que en él había eran copias de las cosas del cielo, debían ser purificados mediante sangre. Vemos que hay mucha sangre en el Antiguo Testamento. Un sacerdote, cuando se levantaba en la mañana, era ver sangre y se acostaba viendo sangre. Un sacerdote era como, es mucho más que un carnicero, pero no menos que esto. ¿Sí me van a entender? Todo el día estaba matando, todo el día estaba viendo sangre. Sus ropas eran salpicadas todo el día. ¿Y qué nos dice esto? ¿Por qué cree que había sangre? Porque le recordaba todo el tiempo: solo la sangre, solo la muerte puede quitar el pecado. No hay otra forma, no existe. Solo por la sangre, solo por la muerte de un inocente y un sustituto. Mucha sangre, todo el tiempo había sangre. Y vemos que también en el Antiguo Pacto, versículo 24, es todo el tiempo repeticiones, ¿no? Perdón, en el versículo 22 dice: de hecho, según la ley, casi todo el que se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero vemos en este pasaje que todo el tiempo, muchas repeticiones, muchas recordaciones: eres un pecador. No puedes limpiar tu culpa. Necesitas la sangre de otro. Eres un pecador, eres un pecador. Todos los días se levantaba y decía: eres un pecador. ¿Sabe cuál es uno de los grandes problemas hoy
de nuestras generaciones, mía y siguientes, ninguno se cree un pecador. Ninguno. Tal vez las generaciones anteriores crecieron con esto de tienes que cambiar, es una mala persona, pero no, nadie. Todos son perfectos. Y de por sí, si yo tengo algo malo, no es mi culpa. Es la culpa de la sociedad, es la culpa del Estado, es la culpa de mis padres, es la culpa de mis profesores. Para todo hay una excusa de la culpa. Llegamos y llegan al matrimonio algunos, ¿y la culpa de quién es? Sí, no. Nunca es su culpa, ¿no? Creces y te sale el hijo medio calavera, ¿la culpa de quién es? Ah, no, el chino, ¿no? Y algunos todavía, después de años, todavía tienen, la culpa es de mis padres, así tengan 70 años, ¿sí? Porque siempre la culpa es de alguien más. Pero cuando vemos Hebreos, y cuando vemos esto que nos está mostrando acá, el pueblo reconocía algo siempre que llevaba un animalito allá. ¿Qué es lo que reconocía? La culpa es mía. Es mi pecado, soy yo, no es de nadie más. Y entonces vemos aquí que en el antiguo pacto era sangre, culpa tras culpa, y todos los días te levantabas y tenías tu conciencia ¿cómo? Con culpa. Todos los días. Y el punto es que no puede perfeccionar a los que se acercan. De por sí dice Hebreos 9:9, para los que les encanta el judaísmo y todas estas prácticas y ritos judíos, dice Hebreos 9:9, esta es una ilustración que apunta al tiempo presente, pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes no pueden limpiar la conciencia de las personas que los traen. No pueden. ¿Te perdonaba? Sí. ¿Había perdón? Sí, porque había una muerte, pero tu conciencia seguía igual. ¿Y al otro día qué tenías que hacer? Lo mismo una y otra vez. Y el punto es este, y pensemos en esto. La ira removida y evitada por la causa de Cristo que no había sucedido. Esa es la ausencia, pero la presencia. ¿A dónde apuntaban todos los sacrificios? Día tras día, a un momento, un solo instante, en la perfección de los tiempos, dice la palabra. En un momento, esa culpa finalmente desaparecería. Pero los sacerdotes tenían que seguir haciéndolo. Y la gente seguía con la culpa. Llevaban la sangre por causa del pecado, porque es imposible que la sangre quite los pecados. Ahora, ¿cuál es la crisis central de la humanidad? Ayer veíamos los hombres, que el problema somos los hombres, pero quiero andarlo un poquito más. ¿Cuál es el problema entonces de los hombres? ¿Sí? La crisis central de la humanidad, ¿cuál es? Que nuestra culpa sea removida. Que nuestra culpa sea removida. En Hebreos 9:23 vemos la gran ausencia y es un llamado, no hay perdón. No hay perdón. Mira, tú puedes venir a la iglesia por mucho tiempo, no sé, 20 años, 10 años, 15 años, y todavía sentir la culpa porque todavía necesitas ir a Cristo. Todavía necesitas ir a Él, y una sola vez. Esto no es todos los días que tú estás como naciendo de nuevo, ¿no? Es una sola vez, donde tu conciencia se limpia para siempre. Yo no sé si cuando usted experimentó el nuevo nacimiento, lo primero que usted experimentaba era gozo, y lo primero que yo experimenté fue pedirle perdón a todos los que le había hecho daño. ¿Por qué? Porque la culpa se fue. Porque ya no hay más ira. Porque ahora tengo reposo, descanso, el reposo de la salvación, ¿no? Y vemos entonces que si Cristo es el gran ausente, que no faltaba esto en el sistema sacrificial, Cristo es el gran logro de nuestra redención eterna. Quiero que entienda esta palabra, eterna, no pasajera, no momentánea, eterna. No si hoy amanecí un poquito mal, entonces ya no hay redención, o si hoy amanecí con la conciencia un poco, no hay redención, eterna.
Cristo viene voluntariamente, derrama su sangre, logra todo lo que los sacrificios no pudieron hacer. Y entonces, ¿qué logra Cristo? Quitar la culpa, quitar la ira de Dios que estaba sobre ti y sobre mí. Vea lo que dice Hebreos 9:26. ¿Por qué digo que es para siempre o eterna? Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez desde el principio del mundo. Del mundo. Usted sabe que si Cristo, cada vez que usted peca, muriera, Cristo debió morir desde antes de la fundación del mundo porque ya había una redención eterna hasta hoy. Desde que el primer hombre pecó, hasta hoy. Pero una sola vez y para siempre, dice acá. Dice el versículo 25. Y no entró en el cielo para ofrecerse a él mismo una otra vez para siempre. Vea lo que dice Hebreos 10:12. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados válidos para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor. Vea el 9:12. Es lo mismo. ¿Cuántas veces repite para siempre en estos versículos? Con su propia sangre, no con la sangre de cabras ni de becerros, entró al lugar santísimo una sola vez y para siempre, y aseguró nuestra redención eterna. No hay ambigüedad en estas palabras. No hay cláusulas pequeñas. No dice como, pero sí, una sola vez y para siempre. Y el punto es este, él no solo está hablando de, voy a purificar tu conciencia hoy, para siempre tu conciencia ha sido purificada. Él está hablando de remover la culpa, un castigo que se merece, que es real y moral. Vea, la culpa solo se relaciona con el perdón. Si tú perdonas a alguien, si tú le dices, ven, te perdono, estás reconociendo que fuiste ofendido y que ofendiste y que fuiste ofendido por alguien. Y quiero que entiendas, desde que naciste sin Cristo, cada respiración tuya, cada pecado era una ofensa contra Dios, porque el pecado merece la muerte. Dice que nacimos en pecado. En pecado me concibió mi madre, dice el salmista, ¿no? O sea que nuestra vida sin Cristo, ¿qué es? Una ofensa contra Dios. O sea que el mundo entero hoy está ofendiendo a Dios. Pero vea lo que dice. Cristo ve esta ofensa real. No es una ofensa que nos imaginamos los cristianos. Es una ofensa real que Dios va a juzgar. Es una ofensa que vimos ayer que dice, miren a los antiguos. Miren, vean, se quejaron y ¿qué pasó? Ofendieron a Dios y ¿qué pasó? Es una ofensa que hoy tenemos si no estamos en Cristo. Si estamos en Cristo, tenemos algo precioso. Y es que Él nos perdona con todo nuestra culpa, toda, completa, toda. Quiero que entiendas esto. ¿Por qué? Cuando pecamos, merecemos el juicio de Dios. Y yo creo que usted va a decir, sí, eso lo sé desde que nací de nuevo. ¿Lo sabe? ¿Lo vive? ¿Confía en esto? De esto se trata todo. Todos pecamos, todos necesitamos el juicio de Dios. Todos necesitamos su salvación. Y vea lo que dice 9:22. De hecho, según la ley de Moisés, casi todo se purificaba con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Pero vea lo que dice 10:16. Este es el nuevo pacto que haré con el pueblo del Señor aquel día. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en sus mentes. Dios hizo un nuevo pacto por medio de su sangre, dice la palabra. Cuando Él muere en la cruz, Él inicia algo nuevo, una nueva relación con sus hijos. Algo nuevo que no tenía nada que ver con lo antiguo.
porque Hebreos 8 dice que el antiguo pacto fue derogado por el nuevo. Algo nuevo, algo diferente, algo que se expresa en el día a día del cristiano. Por medio de su sangre Él asegura la redención eterna. El pago eterno nos libera de la culpa del pecado y ¿sabe qué? Nos libera de la ira en consecuencia de esa culpa. Quiero que entienda esto. Todos los días había sangre, había perdón, pero no había conciencia limpia. Con Cristo hay sangre, hay perdón y hay una conciencia limpia eterna. Jesucristo es el Dios hombre. Y créanme, cuando Dios pasa por alto el perdón del pecado, es justo. Cuando Dios toma sobre sí mismo el castigo, es donde la justicia y la paz se besaron. Donde tú merecías todo ese castigo, y tal vez lo has escuchado muchas veces, pero le oro hoy a Dios que te abra el corazón para entender lo que merecías. Y el punto es este: Jesús no está tapando algo ocasionalmente. Jesús está muriendo y justificándote en la cruz. Y quiero que entiendas algo también. Cuando hay dos palabras en la cruz que cambian todo, y eso es lo que el autor de Hebreos expresa en 9:10, cambian todo. Consumado es. Cambian la historia completa. Consumado es, no necesitas hoy más sacrificios. Consumado es, tu vida ahora delante de Dios, si crees en Él, es otra manera totalmente diferente. La obra fue terminada, la culpa del pecado fue removida y la ira fue quitado. Este es el mayor logro y el mayor logro de la humanidad que ha existido y existirá jamás. No fue la rueda, no fue el internet, fue que Cristo muriera por ti en la cruz, quitara la culpa y removiera y toda la ira que Él tenía por personas que lo ofenden día tras día, cayera sobre el Hijo. Por eso, ese es el sacrificio supremo de Cristo. Y quiero que hagas una tercera parte. Cristo es el gran ascenso que está entronado a la diestra de Dios. Yo no sé cómo tú te imaginas a Cristo hoy. No sé, a veces nos imaginamos a Cristo de muchas maneras. Pero una forma de la que nos describe la Biblia hoy, cómo está Cristo, está sentado. Está sentado. Yo no sé cuándo tú ves tantas formas, no, que Cristo está, no sé, caminando, está estresado, está haciendo de todo, está salvando, todos ven. Cristo está sentado. ¿Y qué nos quiere decir que Cristo esté sentado? Consumado es. ¿Sabes lo precioso de esto? Hebreos 1:3, lo leímos. Después de haber purificado nuestros pecados, Él se sentó a la diestra del majestuoso Dios en el cielo. Cuando Cristo está sentado, es la mayor confianza que yo puedo experimentar en mi vida, porque sé que Él gobierna todo. Todo es todo. Toda mi vida está en Él. Y puedo confiar que Él gobierna todo y a todos. Es increíble. Hay veces uno piensa que un gobernante debe estar, no sé, dando órdenes, no sé, ¿sí? No, Él está sentado. ¿Sabes lo que dice la Escritura? Dice el salmista en el Salmo 8, Él hizo las estrellas con sus dedos, con su meñique. Él hizo así. Y todo en el universo apareció. Él no necesita sudar, estresarse para hacer lo que nosotros, si nos sudamos y estresamos, ¿no? Cuántas lágrimas, lloros, demás, ¿sí? Cristo no necesita eso. Cristo está sentado.
Y si está sentado, gobierna sobre todo. ¿No dice el salmista? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos al estado de mis pies, de tus pies. Cristo reina. Yo no sé si eso te produce fe, pero a mí me produce gozo. ¿Por qué? Cualquier circunstancia de mi vida, sea cual sea, Cristo reina. Y eso es glorioso, porque eso es lo que me da a mí fe para vivir, esperanza, como lo veremos en la segunda parte. ¿Sabes? Este mundo puede hacer lo que quiera. Pueden condenarte, pueden escupirte como Antonius, pueden burlarse, puedes perder tu familia o burlarse su familia de ti, puedes perder tus propiedades por ser cristiano. Créame, es más pronto de lo que usted piensa, puede pasar. Pero hay algo que el punto es este: Cristo reina. Y si Cristo reina, todo es perdonado en Cristo. Todo. Todos los enemigos que van contra él, contra su pueblo, es un trabajo en vano. ¿Sabes? Satanás trabaja en vano. Es increíble, ¿no? Tanto esfuerzo, tanta lucha, tanto mal para decir es en vano. Porque Cristo hoy reina. Es más, enemigos pueden atacarte sobrenaturalmente, pasa, ¿no? Espiritualmente, pero Cristo reina. Esa es la base de toda la fe. Esa es la fe, es creer en esto, no es más. No es que fe ¿qué es? No es mover montañas, vamos, no sé, a mover ejércitos, demás. No, fe es decir, Cristo, mi Señor, hoy está sentado y reina. Dice, no temas al que puede matar el cuerpo, ¿no? Teme al que puede destruir tu alma y enviarla al infierno. Quiero que entiendas esto: la ira ha sido evitada, la culpa removida solo por un sacrificio, y tu vida eterna está en sus manos para siempre. La victoria ha sido ganada, la maldad ha sido destruida en el Calvario. Hebreos 2:14 nos dice que Satanás ya es historia, le quitó el poder a Satanás de la muerte. Y quiero que entiendas esto. Hay otra cosa, que Cristo esté sentado. Que Cristo esté sentado es: todos los enemigos de Dios han sido derrotados. Todos lo pueden ver. Uno piensa que no, Dios pelea por mí, y uno piensa que Dios, no sé, se está despelucando y decir, sí, voy a pelear por ti. Cristo reina. Cristo gobierna. Él no se despeluca por tus problemas, o por tus ansiedades, o por tus preocupaciones. Él está reinando. Y ahora quiero que entienda esto. Desde su trono no es que no esté haciendo nada. Que esté sentado no quiere decir que está quieto. Desde su trono está santificando a su pueblo que compró con su sangre. Y quiero que entiendas esto: al estar sentado no está como, ok, ya todo fue hecho. Él está, y vea esta paradoja, es una paradoja. Cristo está perfeccionando a los que han sido perfeccionados. Hebreos 4, 10, 14, lo podemos ver allí, dice lo siguiente: pues mediante esta única ofrenda Él perfeccionó para siempre a los que está haciendo santos. Solo alguien que ha sido santificado está siendo santificado. No sé si lo entienda. Solo alguien que es santo está siendo santificado. Hay veces nos despelucamos, nosotros sí, bastante, ¿no? Y nos agarramos y demás, nos desesperamos, porque el mundo está terrible, ¿no? Por la maldad del mundo. Pero es que ese es el mundo. Lo terrible es cuando alguien es santo y está haciendo lo que el mismo mundo hace. Eso sí es terrible. Y quiero que entiendas esto.
Esta es la gran grandeza de Cristo. Él está en su trono mientras Él prepara a su pueblo para que esté con Él en el trono. Él está en su trono, en el reposo pleno, mientras prepara a su pueblo para el reposo pleno, completo y final. Él purifica paso a paso a los que ya son puros. Y es por eso, y quiero que entienda esto, esto es lo más glorioso de la santificación, tal vez es el pasaje más importante de la santificación, algunos teólogos lo dicen. ¿Por qué? Toda la ira de Dios es quitada, toda la culpa se ha ido, ¿y qué queda entonces entre tú y Dios? ¿Qué queda entre tú y yo? Él. Toda la misericordia omnipotente y total, todo el cumplimiento de sus promesas para ti, todo su bien, toda su herencia, todo lo bueno para ti. La obra de Cristo, este gran logro, desata los otros logros. Y quiero que vayamos a Hebreos 13:15 para que lo veamos de una forma aplicativa. No lo voy a tomar mucho, solo voy a leer unos versículos porque es bastante importante. Dice la palabra de Dios, Hebreos 13:15 dice, 13:5, perdón. No amen el dinero, estén contentos con lo que tienen, pues Dios ha dicho, nunca te fallaré, jamás te abandonaré, así que podemos decir con toda confianza, el Señor es quien me ayuda, por eso no tendré miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? Es una pequeña aplicación. ¿Y por qué el dinero? ¿Por qué creen que el autor de Hebreos lo expresa? Bueno, Pablo dice que es la raíz de todos los males, el amor al dinero, no el dinero, el amor al dinero es la raíz de todos los males. Ahora, ¿cómo es que nosotros, y esto es lo increíble, cómo es que nosotros, que hemos sido santos, y pecamos día tras día? Con todo el respeto, hermano, usted ya pecó hoy. Si no se ha dado cuenta, seguramente en el cielo se lo harán saber, ¿sí? Usted ya pecó hoy, con solo abrir los ojos. Amargura, resentimientos, iras, celos, contiendas, injurias, cuántas cosas no pasan en nuestra mente. ¿Y cómo es que nosotros, siendo así, cómo es posible que Dios diga, nunca te dejaré, nunca te abandonaré? ¿Cómo es posible? ¿Sabes? Solo el logro de Cristo, solo su logro te libra del amor al dinero. No hay otra forma, no existe. Por más que digas, no, voy a desprenderme de todo y darlo a los pobres. Puedes ser el hombre más avaro del mundo, estando descalzo y sin tener un centavo. Los hay, ¿no? Algunos critican a los ricos porque esa gente se ama al dinero. Creo que en esa crítica hay cierto amor al dinero, ¿sí? Porque no lo tienes, eso se llama envidia. Pero si tuvieras el dinero, te lo juro que estarías lleno de él. No jures en vano, te lo aseguro. ¿Cómo este Cristo te libera del amor al dinero? ¿Cómo? Por las promesas de Dios que tiene para ti, y ahora puedes amar a otros, porque ¿sabes qué? En Cristo experimentas todo el amor. Tu amor cambia de objetivo. El objeto de tu amor cambia. Si amas a Cristo, vas a amar al otro, entonces ya no vas a decir, uy, voy a guardar esto para mí. No, y más para mí, y más para mí, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo puedo ayudar a otros? ¿Cómo puedo amar? ¿Cómo puedo los recursos que Dios me dio ayudar al Señor, a amar a otros, ¿no? Y solo una ofrenda, solo un sacrificio, la culpa, la ira ha sido removida, ahora estoy libre para amar. Las reservas del cielo, y es que es tan grande que realmente hay teólogos que pasan años estudiando esto, créame, tal vez décadas. ¿Por qué es tan grande cuando habla las riquezas del cielo han sido derramadas sobre ti? Yo no sé si tú entiendes cuál es la despensa del cielo. Pero no estamos hablando de dinero.
Porque muchos lo ven así, oh sí, hermano, entonces imagínate, ahora tienes todo el dinero del mundo, y mañana entonces, ¿qué pasó si solo tengo pan? ¿Sí? El punto, ¿cuál es? Toda la gracia, misericordia, amor, poder y sabiduría han sido derramados sobre ti. Todas las promesas de Dios son sí en Jesús. Y ¿sabes qué? Predícate esto todos los días porque lo necesitas. Todos los días. Todos los días necesitas reconocer que en Cristo has sido enriquecido con toda bendición espiritual. Y que las bendiciones de Cristo, que el oro que da este mundo es sencillamente espejos muertos que se van a evaporar, pero que la bendición en Cristo, toda bendición espiritual, nunca, jamás, sino que crece, 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 crece y crece y crece, y nunca serás lleno, porque es todo en Cristo. Y predícate todo el tiempo esto, por causa de la obra de Cristo, ahora soy un bendecido. Y en victoria, hermano. Sí. No, sí. Créanlo, sí. Créaselo. Pero créaselo en buen sentido. Y quiero decirle algo, la mayor cantidad de frases que son tergiversadas por aquellos predicadores de la prosperidad son bíblicas. Pero el objeto es Cristo, no el dinero. Obviamente no estoy diciendo todas las frases que dicen de la Biblia, ¿no? Ya, o sea, sí, no estoy diciendo que todo lo que diga un predicador de la prosperidad es bíblico, todo lo contrario, es todo lo no bíblico. Pero el punto es, utilizan lo que sí podemos recibir en Cristo, pero el objeto del amor está en otro lado. Aquí es, ¿sabes? Dios te va a librar del amor al dinero. Porque Dios dijo, nunca te dejaré, ni nunca te desampararé. Algo hermoso que compartíamos, no solo con este misionero, con Víctor Manuel, sino entre todos empezamos a compartir sus historias. Bueno, yo no compartí la mía, pero también tengo historias. De cómo Dios a cada uno en sus misiones, en el momento específico, proveyó lo que no teníamos. Es increíble. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ha sido real y es real y va a ser real por siempre. Y te lo digo con amor, el día que el Señor nos haga pasar hambre, Dios sigue siendo bueno, sigue siendo rey y sigue gobernando el mundo entero. Porque Él nunca nos dejará, ni nunca nos desamparará. Ese es nuestro Dios. Y quiero decirte que Él está sentado, pero un día se va a levantar. Él está en su trono, pero un día se levantará de su trono. Y esa es la promesa más grande que tenemos, que Cristo se va a levantar. Mira, 1 Tesalonicenses 4:16. Pues el Señor mismo encenderá el cielo con un gran grito de mando, con voz de arcángel y con el llamamiento del trompeta de Dios. Primero los cristianos que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Dios un día va a descender. Pero ese día solo hay gracia para los que hayan confiado en Cristo. El resto del mundo experimentará la ira del Cordero. Apocalipsis dice, ¿quién nos podrá librar de la ira del Cordero? ¿Quién? Hay tiempo de arrepentimiento. Segunda Tesalonicenses 1:7 y 8 dice, bueno, perdón, ya les dije que mi letra hay veces me juega malas pasadas. Entonces pensémoslo, Cristo se levantará. Y el enfoque del autor de Hebreos es que, ¿qué es lo que pasará a ti? No a los demás, no al mundo. No en Apocalipsis. Apocalipsis dice toda la humanidad, a ti, cristiano, a ti que has confiado en Cristo.
¿Qué va a pasar? Hebreos 9, 27, 28 dice lo siguiente. Y así como cada persona está destinada a morir una sola vez y después vendrá el juicio, así también Cristo murió en sacrificio una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, ya se ocupó, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. ¿Tú anhelas su venida? ¿Anhelas su venida realmente? O sea, si anhelas su venida, todos tus planes se acabaron hoy, si viene hoy Cristo, ¿sí? Porque hay un solo plan, el plan de Cristo, ¿sí? Y si anhelas tú su venida, Cristo, entonces es tu único propósito y plan de vida. Único. Todos los demás se sujetan a eso. Y entonces el único sacrificio de Cristo, que nos libera del amor al dinero, de todo pecado, nos salva en su segunda venida, por una sola ofrenda. La única esperanza que tú y yo tenemos para no ser arrojados ese día es poner nuestra confianza en un único sacrificio que determina toda nuestra vida día tras día. Y para terminar, quiero decir, Cristo es la gran abundancia, nuestra herencia eterna. Hebreos 9:15. Dice lo siguiente: por eso Él es el mediador de un nuevo pacto entre Dios y la gente, para que todos los que son llamados puedan recibir la herencia eterna que Dios le ha prometido, pues Cristo murió para librarlos del castigo por los pecados que habían cometido bajo ese primer pacto. Cristo es nuestra herencia. El antiguo pacto no pudo hacer nada, mira, lo miramos, o sea, el hombre era falible, era un pacto fallido. ¿Por qué? ¿Por causa de Dios? No, por causa del hombre. El hombre todo el tiempo lo falló. Si ustedes desde que Moisés le da la ley al pueblo, le dice: y ustedes van a fallar y van a ser exiliados, desde antes. Pero Dios hará un nuevo y mejor pacto. Deuteronomio, Jeremías, el Señor tiene un nuevo pacto. Ezequiel, un nuevo pacto. Hebreos 8, en el capítulo anterior, Dios es el mediador de un nuevo y mejor pacto, nuevas promesas. Y el punto, ¿cuál es? Quiero que veas toda la herencia de Dios. ¿Cuál es? Toda bendición espiritual en lugares celestiales, lo que dice Efesios. Toda bendición nos ha dado. Toda la gracia, toda la misericordia, todo el perdón. Todo ha sido dado en Cristo. Pero ¿cuál es la mejor promesa del mejor pacto? Del nuevo pacto. Del nuevo mejor pacto. ¿Cuál es la mejor promesa de todas? ¿Cuál es la promesa de promesa? Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Un hombre anciano en la fe dijo: esto le lleva la vida entera al hombre a entenderlo. Yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. No hay culpa ni ira, significa que Dios es tu Dios. Nada de lo que hace está contra ti. Nada. 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 Y quiero que entiendas el nada tantas veces. Piénsalo. Nada. Hambre. Nada. Enfermedad. Nada. Escasez. Nada. Crisis financiera. Nada. Relaciones rotas. Nada de lo que hace está contra ti. Nada. Todo lo que Dios hace es a favor tuyo, para tu gozo. Pero el punto es, ¿cuál es mi mayor gozo? Porque si mi mayor gozo no es Cristo, todo lo que Él hace me está derrumbando ídolo tras ídolo tras ídolo, y nos ofendemos, ¿no? Nos quejamos. Piénsenlo. Cuando Dios derrumba un ídolo, por lo general nos quejamos. En vez de decirle: gracias, Señor. Hay muchas maneras en que Dios ha sido bueno con nosotros, créanme. Si estamos aquí es por la gracia, porque Dios nos ha dado su inconmensurable riqueza
Y este es el logro más fundamental de Cristo que está por ti hoy. Y tu fe descansa en una sola cosa: la culpa ha sido removida, la ira ha sido quitada. Si tú descansas en eso, si tú, mi hermano, de verdad confías en Dios en eso y no lo minimizas, no dices, ay sí, pero también necesito esto. No, es que todo depende de eso, ¿sí? Si tú descansas plenamente en la obra de Cristo, todo lo demás va a tener sentido. Si tú no descansas en eso, todo lo demás es ansiedad, preocupación, temor, todo lo demás, todo. Pero cuando tú descansas en la obra de Cristo, todo es como veíamos ahorita. Es como veíamos esas dos imágenes del desierto y de la tierra, ¿no? El punto es, si tú no descansas en Cristo, vas a ver desierto tras desierto tras desierto tras desierto. Pero si descansas en Cristo, vas a disfrutar de las inconmensurables riquezas de la gracia de Cristo. Vamos a orar para terminar este tiempo. Señor, hoy estamos ante ti. Dios, Señor, a veces ni siquiera entendemos qué es estar ante ti. Hoy estamos ante ti, gran Dios, soberano, imponente, Rey de gloria. Ante ti, Cordero inmolado en la cruz. Ante ti, nuestro sacerdote supremo y superior. Ante ti, que por tu obra hoy podemos hacer esta oración, Señor. Hay veces no entendemos lo loco que es esto, lo grandioso que es poder decirte, Abba, estás por nosotros. No lo merecemos ni lo mereceremos jamás. Solo podemos responder a ese amor porque lo experimentamos. Doblega nuestro ser, Señor. Que nos humillemos delante de ti, gran Dios, poderoso. Ante ti, Cristo, nuestro Rey y Señor, nuestro campeón y perfeccionador de la fe, nuestro gran Señor y Dios. Hoy volvemos nuestra mirada a ti, Señor. Volvemos nuestra mirada a tu gran obra, Señor, y descansamos en tus promesas, descansamos en tu fidelidad, descansamos en tu amor, descansamos en tu gracia, descansamos hoy en tu misericordia, descansamos hoy en tu fiel amor que perdura para siempre. Ayúdanos, Señor, a verte en nuestro día a día, para no caer en la incredulidad, sino cada día, Señor, seguir a nuestro Señor Jesús, nuestro mayor Jesús, nuestro gran Jesús. Eres tú, nuestro Señor. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.